la cascada de oxígeno. Para poder entender este concepto y explicarlo de una forma idónea, voy a tener que agregar un par de conceptos nuevos para que tengan más sentido. Así que bueno, primero vamos a agregar un par de datos que quiero que recuerden. Primero que nada, a nivel del mar, es decir, justamente a 0 metros de altura, tengo 760 milímetros de mercurio, que es igual a una atmósfera. Lo importante es que acá, en esta materia, en lo que es RESPI, vamos a estar hablando en milímetros de mercurio generalmente. Así que, si bien todo el mundo sabe que hay una atmósfera de presión a nivel del mar, o al menos eso supongo, no lo sé, lo que me sirve que recuerden es que hay esta presión, 760 milímetros de mercurio, que es lo que me importa. Y es una mezcla que tiene diferentes gases. ¿Qué gases tiene? Por ejemplo, tiene nitrógeno, que es un 78%, oxígeno, que es un 21%, y hay otros gases, argón, y etcétera, hay otros, no importa. Entonces acá primero quiero que recuerden, hay 21% de oxígeno y a 760 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa si yo subo justamente en la altura, en la montaña? Si yo estoy en la montaña, estoy en la parte de arriba, va a haber menos aire. Por eso se dice que justamente, por ejemplo, los jugadores de fútbol, cuando van a la montaña a jugar, por ejemplo, no sé, contra Bolivia en La Paz, es difícil porque hay menos aire, hay menor presión en milímetros de mercurio, por lo cual, digamos, hay también menor porcentaje. El porcentaje de oxígeno es exactamente igual. El tema es que si a 760 milímetros de mercurio hay un 21%, que equivale este 21% a 160 milímetros de mercurio, si yo tengo, por ejemplo, 400 milímetros de mercurio, voy a tener mucho menos aún oxígeno que estos 160. Entonces, ese es el problema. Esto es a modo de ejemplo. Entonces, primero quiero que recuerden estos datos. Voy a anotar los datos que me importa que recuerden acá al costadito, así que bueno. Primero que nada, tengo 760 milímetros de mercurio, es mi presión total. Y de oxígeno tengo 21%, que equivale a 160 milímetros de mercurio. Después, como dije, somos un envase abierto. ¿Qué significa? Que, a modo de ejemplo, olvidémonos que estamos hablando de una persona. Vamos a hablar ahora del termo Stanley que tenemos en la imagen de la izquierda. Si yo tengo acá 760 milímetros de mercurio, el envase está abierto, ¿cuánta presión creen que va a haber adentro? Sí, adentro también va a haber 760. No tendría mucho sentido que cambie. Y yo en este auto, afuera, como dije, tengo 21% de oxígeno. ¿Cuánto oxígeno va a haber adentro? También 21%, porque no hay algo que esté modificando esa resistencia o ese porcentaje. Así que esto que estoy explicando ahora es justamente, digamos, que somos un envase abierto, por lo cual tenemos la misma presión atmosférica que el exterior. Y esto es importante por lo que vamos a estar viendo en la siguiente parte, que es lo que es la cascada de oxígeno. Y como último detalle, vamos a hablar de lo que es la ley de Dalton. La ley de Dalton, a modo de definición, y ahora la explico, es que yo tengo diferentes presiones parciales, como dije recién, tengo nitrógeno, tengo oxígeno, tengo diferentes gases. Y la suma de las presiones parciales de los gases que tengo en una mezcla me dan la suma de estos gases me dan lo que es la presión total. ¿Qué significa en español? Porque no tiene sentido esa cosa que acabo de decir. Bueno, yo tengo una mezcla de gases. Como te digo, justamente el aire, acá mi aire que estoy respirando es una mezcla de gases. Como dije, nitrógeno, oxígeno, argón, diferentes cosas. Bueno, y tiene 760 milímetros de mercurio. Fijamos que ahora yo tengo este envase. Este envase, a modo de ejemplo, tiene 4 gases y una presión de 400 milímetros de mercurio en total. Es la presión total. Es decir, si tengo 4 gases, el gas A o el 1, el gas 2, el gas 3 y el gas 4. La suma de estos 4 gases me tiene que dar 400, porque es la suma de mis presiones parciales. La presión del gas 1 es la presión parcial que ejerce el gas 1. La presión del gas 2 es la presión parcial que ejerce el gas 2. Entonces acá tengo 200, por ejemplo, el gas 1. Hay mucho de ese gas. El 50% de los gases es del gas 1. Entonces, ¿yo podría tener 200 milímetros de mercurio de los 4 gases? No, porque me daría 800 y me daría mal esta cuenta. Entonces tiene que tener justamente la misma cantidad. Esa es la ley de Dalton. Este ejemplo soso que acabo de dar es la ley de Dalton. La suma de todos mis gases me dan
la presión, o sea, la presión de cada gas, la suma de todas esas presiones me da lo que es la presión total, es eso. Así que bueno, después, ahora ya hablando de lo que es la cascada de oxígeno, ya con bastante idea, digamos, de la parte teórica. ¿Qué es la cascada de oxígeno? Ahora van a ver que es una tontería. Yo tengo, como dije, a nivel de atmosférico, tengo mi oxígeno que representa el 21% de justamente el gas que puedo encontrar en la atmósfera y que equivale a 160 milímetros de mercurio. Así que bueno, tengo acá ya esto, yo ya lo expliqué. Lo estoy respirando, estoy inspirando. Entra por mis vías aéreas y en las vías aéreas se encuentra con algo que es el vapor de agua, que a términos prácticos funciona, digamos, como si fuera un gas. Y este tiene una presión, que son 47 milímetros de mercurio. Acá, ¿qué pasa? Yo hago 760 más 47 y me va a dar, creo que es 807, si es que no hice mal la suma. No pasa esto. ¿Por qué? Porque es lo que dije, somos un recipiente abierto, no voy a tener más presión adentro de mi cuerpo que afuera, no tendría sentido. ¿Por qué tendría el termo Stanley más presión adentro? Entonces, ¿cómo equipara esto? Bueno, bajando las presiones parciales, o sea, aparece un nuevo gas a expensas de los otros gases. Entonces, por ejemplo, el oxígeno, que es lo que nos importa en esta cascada de oxígeno, va a reducirse, como los otros gases también, pero acá estamos hablando de oxígeno, pero a los otros gases les pasa lo mismo. Entonces, acá bajaría a 150 milímetros de mercurio. Después, sigo justamente, digamos, viajando por mis vías aéreas. Llego al alveolo, acá al alveolo, y me encuentro con un gas nuevo, que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono sabemos que lo fabrica mi cuerpo y lo elimina, es decir, en el exterior, en el aire que puedo encontrar acá flotando alrededor mío, no hay dióxido de carbono. El cuerpo lo que hace es necesitar oxígeno, inspiro, meto oxígeno en mi cuerpo y expiro y justamente elimino el dióxido de carbono, o sea, el CO2 que hizo mi cuerpo, digamos, por su metabolismo. Entonces, me voy a cruzar con este nuevo gas, que es el dióxido de carbono, que tiene una presión de 40 milímetros de mercurio. Estos números, aunque sea un poco aburrido, hay que recordarlos lamentablemente. Y ahora entonces la presión de mi oxígeno, la presión parcial que ejerce mi oxígeno, es de 100 milímetros de mercurio. Vamos viendo cómo va bajando, es una cascada, va bajando. Como es la cascada de, no sé, de las cataratas del Iguazú, que es una cascada que el agua va yendo hacia abajo. Acá también la presión de mi oxígeno va yendo hacia abajo. Después, ¿qué tengo? 95 milímetros de mercurio. No le den atención si es más larga, más corta la rayita, si es así o si es así. No tiene nada que ver. Eso es porque en mi otro apunte está más completo y tiene otros detalles que acá no vienen al caso. Acá, ahora llego a 95 milímetros de mercurio. ¿A qué hace referencia estos 95 milímetros de mercurio? A mi presión de oxígeno a nivel arterial. Entonces, ¿por qué cayó? Teóricamente, en realidad, acá yo tengo justamente, digamos, tendría que estar pasando justamente la presión de oxígeno de mis alvéolos a la sangre y tendría que igualarse a 100. Pero no lo hace porque hay algo llamado admisión venosa, que es que hay un poco de mezcla con sangre carboxigenada, o sea, con sangre que tiene dióxido de carbono, por lo cual no llega a igualarse exactamente al 100, digamos a 100 milímetros de mercurio, pero igual queda bastante cerca. Por lo cual acá hay una caída por lo que es la admisión venosa. Y después tengo una caída más, que es la caída más brutal de todas que tengo, que es a nivel mitocondrial, es decir, ya justamente, digamos, este oxígeno pasó acá, digamos, a los vasos sanguíneos, como dije. ¿Y a dónde va a ir el oxígeno? Tiene que entrar adentro del glóbulo rojo. Dentro del glóbulo rojo tiene la mitocondria lo lleva a los tejidos, y en los tejidos se lo deja a las células. ¿Qué pasa? A las células que tienen que ingresar, ¿a dónde va el oxígeno? A las mitocondrias, para que justamente puedan hacer, por ejemplo, glucólisis aeróbica. Que bueno, eso es algo que no viene al caso acá, pero lo lleva a las células de diferentes tejidos. Por ejemplo, el glóbulo rojo, que lo agarra en el pulmón, en los capilares pulmonares, lo lleva, no sé, al músculo de mi pie, porque el músculo de mi pie necesita oxígeno también. Y cuando ese oxígeno que suelta entra a esa célula del músculo de mi pie, tiene que atravesar un montón de membranas, membrana plasmática, membrana mitocondrial externa, interna. Entonces, eso le ejerce una resistencia que le es difícil de atravesar y llegan 2 milímetros de mercurio. Entonces, esto es la cascada de oxígeno, es la caída
parcial, o sea, la caída de la presión parcial de oxígeno en las diferentes partes de mi cuerpo, sea a nivel atmosférico, a nivel de mis vías aéreas, que sería 150, a nivel de mi alveolo, que son 100 mm de mercurio, a nivel arterial, que son 95, y a nivel de mitocondrial, que son 2 mm de mercurio. Son todos los datos que tienen que recordar sobre este tema. Así que bueno, voy a estar subiendo más temas de respiratorio, así bueno, les es útil esto.